Entonces, les decía el agradecimiento a las autoridades por la oportunidad que me dan. Un poco para entrar en materia, yo soy sociólogo rural y antropólogo y por ahí voy a orientar la discusión de lo que quiero transmitir el día de hoy. Tal como se mencionaba, el tema de los métodos cualitativos, el término de lo cualitativo, la discusión en estos tiempos, la intensidad varió notablemente. ¿Sí me escuchan? Correcto. Sí, profesor. Es que aquí están apareciendo varias salas. Va. Fíjate, Florencio, que aquí hay algunas cuestiones que no me dejan pasar. Pero bueno, voy a seguir con el ritmo como que aquí no pasara nada y si hay alguna cuestión me lo decís por el teléfono, Florencio. ¿Cómo no? Va. Entonces, les decía yo que la cuestión de lo cualitativo, los métodos cualitativos, el ritmo de la discusión que en estos tiempos tenemos ha variado bastante, pero ello deriva de que realmente los contextos en los cuales la investigación cualitativa ha estado incursionando, pues se ha desarrollado. Digamos que como métodos cualitativos, ustedes saben bastante bien de que más allá del desarrollo de la teoría social acerca de estos temas, la antropología norteamericana también ha desarrollado mucho acerca de los métodos y las técnicas de los métodos cualitativos. Entonces, los métodos cualitativos, a final de cuentas, podríamos insertarlos en una reflexión de las ciencias sociales, que cada una, dependiendo de cómo construye su objeto de estudio, plantea qué papel juega. Acuérdense ustedes de que antes, por ejemplo, la discusión era muy intensa entre cuál es el mejor método de investigación. Lo cualitativo se mencionaba como un sistema de valores que por ser subjetivo daba pie a que no fuera o que no tuviera el rigor suficiente. Y los métodos cuantitativos que precisamente por cómo maneja su rigurosidad, era lo más objetivo como para poder plantear una reflexión acerca de lo social. Y los métodos mixtos, habían quienes decían, bueno, métodos mixtos es posible, o métodos mixtos no, porque era mezclar como agua y aceite. El tiempo ha pasado precisamente porque tenemos una realidad dinámica. Los objetos de estudio no podríamos decir que en este tiempo están dados. Se ha ganado un espacio importante en términos de que el objeto de estudio es una construcción social y que en estos tiempos los métodos cualitativos han ganado un espacio preponderante a partir de cómo lo social se manifiesta en una complejidad que ustedes solo con ver su teléfono e insertarse en las redes sociales lo ven. Tenemos una situación a nivel mundial en este momento donde los medios de comunicación, las redes sociales, han tenido un espacio que no lo tenían por lo menos hasta los años 70. Y más allá de eso, la discusión acerca de la posverdad, qué es lo que se transmite, de lo que se transmite, qué es cierto y qué no. Bueno, esa complejidad, a final de cuentas, nos lleva a pensar en estos tiempos qué significa lo social. Entonces, solo meterse a eso es una discusión en la cual yo necesitaría un poquito más de oxígeno y eso nos llevaría casi prácticamente un año en una discusión en la cual hay una serie de tendencias de cómo entender lo social. Pero si ustedes se acuerdan
de lo que se venía manejando antes. Lo social siempre nos refería a considerar esos sistemas, esas totalidades organizadas, donde de acuerdo a la dinámica nos podían llevar al equilibrio o al conflicto. Algunas vistas desde las instituciones y otras vistas desde las relaciones entre instituciones. Y poco a poco, principalmente nosotros en América Latina, que lo voy a plantear de esa manera y evidentemente es un punto en discusión, hemos sido laboratorio de las ciencias sociales orientales, principalmente las ciencias sociales norteamericanas. Se vino desarrollando una perspectiva en la cual pensar lo social como totalidades sociales organizadas que buscan equilibrio o conflicto no son suficientes para explicar la complejidad. Entonces nos decían que la realidad social solo puede explicarse en sí misma sobre la base de que son incomparables, cada realidad es única, solo puede entenderse en su contexto. Y ahí buenas discusiones de Capranzano, de Clifford Geertz, acerca de que los métodos de investigación como los utiliza la ciencia social clásica no son tan útiles y que, bueno, el mundo debería entenderse a partir de esas particularidades explicadas en sí mismo, toda la cuestión postmoderna. Y ahí vinieron en América Latina muchos estudios que ustedes recordarán, como por ejemplo los estudios de pobreza, donde aparecía la visión social de los actores subalternos acerca de la pobreza. Posiciones un poco más radicales que miraban esos estudios sin mayor contexto y sin mayor contexto histórico, podrían encontrar textos, nosotros aquí en Guatemala tuvimos varios, donde grupos subalternos miraban la pobreza y realmente pareciera que si aplicáramos ese método y ese método fuera el que nos pudiera dar acciones concluyentes, la pobreza no existe. Entonces ahí vienen implicaciones acerca de lo que el señor decano nos decía. Independientemente de estas diversidades de posiciones para poder entender lo social, a final de cuentas, ¿a qué le apuntamos? A ser parte de una moda que nos viene de los grupos hegemónicos que controlan la generación, la socialización y la publicación del conocimiento generado desde las ciencias sociales, o realmente nosotros en esa condición de que no somos científicos sociales que viven en un país desarrollado y que vamos a hacer nuestro trabajo de campo cualitativo en cualquier otro contexto y empezamos a utilizar esas etnografías o esas monografías para hacer universalizaciones, sino que nosotros vivimos en este contexto. Algunos serán parte de los actores sociales que viven problemáticas que son sensibles para el momento actual y que hace que nuestra visión de lo social tenga particularidades igualmente en el contexto de la complejidad. Es decir, nosotros vivimos de lo que hablamos. Si hablamos de la pobreza, ese discutido extrañamiento que el investigador social debe de tener de la situación que vive para lograr la objetividad, resulta siendo relativa cuando nosotros hemos vivido en esos mundos. El tema de la discriminación, el tema de la violencia política, la violencia económica, la cuestión migratoria, la falta de entendimiento a lo que es vivir en contextos de aceptación de diversidad sexual, el tema del reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas y el diálogo de saberes que debería existir entre el conocimiento ancestral y el que se viene generando. Y acuérdense ustedes también que más allá de la teoría de la dependencia, nuestras producciones teóricas y metodológicas vienen alimentadas por esa dinámica que en las ciencias sociales
nosotros tenemos a nivel mundial y nuestras propias experiencias. Y nuestras propias experiencias se topan también con esas relaciones de poder que podemos encontrar en el mundo de las ciencias sociales. ¿Qué son esas experiencias? El hecho de proyectos académicos o políticos que logran o no logran trascender en torno a cómo van definiendo las prioridades de investigación social. El hecho de que a partir de la aplicación crítica del neoliberalismo en las universidades, resulta que nuestros presupuestos de investigación son precarios. Siguiendo esa línea, el hecho de que no se entiende de que países como los nuestros, que a nivel de desarrollo tenemos déficit, que más allá de darle la palabrita adecuada sería de decirlo en términos cotidianos, déficit alarmantes y vergonzosos. La investigación social no solo debería de alimentar la política pública, sino darnos herramientas de cómo conocernos a nosotros en el contexto histórico del cual venimos y el mundo que estamos viviendo ahora, en el cual nosotros opinamos pero no votamos. Digamos, latinoamericanos en contextos de hacer ciencias sociales en nuestro propio contexto. Ay, ay, ay. ¿Se escucha? Sí, aquí lo escuchamos. Ah, sí me escuchan. Es que aquí aparece que ya me volví a salir. Bueno, disculpen, nos vamos a ir así. Yo no sé qué está pasando. Pero si me escuchan, sí. Entonces, todo ese mundo es el mundo que tenemos que solventar. La incomprensión de la importancia de la investigación social y el hecho de tener los recursos suficientes como para poder tener líneas de trabajo de largo plazo que nos permitan generar ese tipo de conocimiento nacido de nuestra propia realidad con nosotros que vivimos acá. Y no que nos digan de afuera cómo somos, y no por esa forma de negar acceso a otra forma de conocimiento, sino esto también son diálogos, ¿verdad? Entonces, ese contexto amplio es el que lo social nos lleva a pensar muchas cosas más en la idea de que el blanco y negro no existen. Entonces, tenemos una situación en estos momentos en los cuales los métodos cualitativos tienen un boom. Y digamos, ya no, la pregunta, ¿cuál es el método, el mejor método para poder realizar procesos de investigación? Ya no es aquello de que a secas método cualitativo, a secas método cuantitativo o a secas métodos mixtos, sino eso está de acuerdo a la naturaleza del problema que queremos investigar. Entonces, para esto hay numerosas ventanas, porque acuérdense ustedes, quienes son sociólogos, hay una sociología cualitativa y tenemos también una antropología social. Entonces, yo quisiera ver este tipo de reflexiones acerca de la importancia de lo cualitativo en lo social a partir de esa ventana que nos da la antropología. Y también un poco porque en un cuadro que me mandaron que hace relación a los temas que ustedes van a tocar, viene mucho de etnografía. Y la etnografía como parte de los métodos cualitativos, pero como un método vinculado a la historia y nacimiento de la antropología, no lo podemos ver solo como etnografía y la definición hacia secas, sino eso va también con otro tipo de discusión que dentro de la disciplina se tiene y que no necesariamente en la sociología la misma discusión tiene las mismas características. Entonces, por ejemplo, cuando vamos con la cuestión de la construcción de los objetos de estudio, quienes estudian antropología o digamos quienes dentro de la sociología han visto cursos de antropología, usualmente en esa lógica de pensar objetos dados, siempre hay una asociación a que la antropología estudia la cultura. Sin embargo, hay reflexiones donde dicen sí, pero, ¿verdad? Por ejemplo, Marco G.
Marc Augé, ustedes conocen que es un antropólogo francés muy de esta época, dice que, digamos, grupos más o menos complejos son estudiados por la etnología a partir de procedimientos paradigmáticos, y que a final de cuentas el rol de la antropología tendremos que verlo desde la perspectiva de relaciones sociales, que son las relaciones primarias, y cómo en ese contexto de relaciones sociales la sociedad se va construyendo como humanidad. ¿Sí? Entonces dice uno, qué concepto tan amplio. Por eso en los años 70 nos hacían la crítica, ¿no? Que estudiamos objetos de estudios tan amplios que de repente nos perdemos en eso. Entonces, ¿cómo desde relaciones sociales estudiamos la sociedad como cómo va construyendo su humanidad? Y eso, esa definición no solo de un objeto de estudio, viene dado también por el hecho de cómo metodológicamente lo abordamos, en el entendido que son procesos muy largos y son procesos de construcción compleja. Pero a todo esto viene algo muy importante, que no solo viene la construcción de un objeto de estudio que ha evolucionado de acuerdo a cómo la ciencia social viene dinamizándose, soportando crisis, cuestionándose a lo interno cómo hace las cosas que las hace, que a final de cuentas, más allá de la discusión, esa es su fortaleza, el hecho de poderse cuestionar permanentemente si su forma de abordar lo que va definiendo su objeto de estudio y la forma de hacerlo nos lleva a otros niveles de comprensión de la dinámica social, de la estructura social o de la realidad social. Entonces, la pregunta antropológica tiene que ver con el cuestionamiento y la problematización de lo que ha sido la disciplina con el tema de profundizar en los objetos de estudio y fundamentalmente en los actores sociales que forman parte de ese entorno de relaciones que son interés de la dinámica de la antropología social. Es decir, no podemos pensar en ciencias sociales como diáspora, sino a final de cuentas en el actor social. Ese actor social que le puede interesar o no le puede interesar mucho lo que hacemos, porque cuando nosotros llegamos a los contextos de trabajo de campo, no somos los primeros en llegar, ya han llegado otros, y su dimensión de tiempo y espacio son muy diferentes a la dimensión de tiempo y espacio que tenemos, no solo en el desarrollo disciplinario, sino también en el proceso de investigación. Entonces, esta pregunta antropológica nos hace pensar primero de dónde venimos, dónde estamos, y este actor social que es en el contexto de esta época lo que tenemos. Abundan los ejemplos. Por ejemplo, ustedes pueden ver los estudios africanistas con los cuales la antropología vino arrastrando esa representación de una ciencia muy colonialista, ¿no? Que no es exclusividad de la antropología, por supuesto. Pero digamos, esos actores sociales que antes se miraban como parte del exotismo o cuestiones por el estilo, ahora resulta de que tienen una dinámica de relaciones sociales bien vinculadas a procesos de más amplio espectro, donde utilizan teléfono o si están en conflictos derivados del modelo de desarrollo, pues andan armados con AK-47 o lo que tienen acceso a nivel de tecnología y todo lo que la mundialización del capitalismo nos presenta en estos momentos. Entonces, eso nos hace pensar de que nuestro actor social no es el mismo, pero sí es un actor social que debemos de entenderlo en la construcción de su proceso histórico como sujeto social, como sujeto político, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto de la pregunta antropológica es importante en términos
de precisamente tratarnos de dar un piso en esta época en donde estamos parados. O sea, lo que nos invita Marc Augé a reflexionar. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en estos días con la crisis que hay entre Ucrania, Rusia, la OTAN, más la cantidad de conflictos que hay en distintos países donde los actores que intervienen en él o se ocultan son muy publicitados. Entonces, Marc Augé nos invita a preguntarnos acerca del ser humano y sobre lo humano. ¿Ya? En estos tiempos, preguntarse acerca del ser humano y sobre lo humano en el contexto de crisis social, ¿qué significa? La pandemia, igualmente la pandemia, no solo nos abrió nuevas líneas de reflexión, sino nos lleva a reflexionar cómo en el mundo en el que estamos viviendo se va construyendo el ser humano. En situaciones en las cuales no estábamos preparados, o por lo menos vivir este tipo de crisis a nivel planetario, pues al menos no era una cuestión de un día para otro, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto de la pregunta, es importante. Hay, eh, digamos, planteamientos en México como el de Esteban Cruz. Y Esteban Cruz no lo lleva a una reflexión acerca de lo humano, sino también pensando en lo que nosotros tenemos en América Latina como una forma de identificarnos a nivel individual y colectivo, es la diversidad y la diversidad en la igualdad. ¿Por qué la diversidad? Porque usualmente la diversidad tiende a limitarse a esferas en las cuales hay núcleos que nunca cambian, ¿verdad? A pensarnos en esencias, pero realmente somos diversidades. Y nuestras diversidades, por lo menos en América Latina, nos movemos en contextos de una desigualdad social inaceptable. Algunos más que otros. La estratificación social, las clases sociales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede entenderse el sentido de lo que Esteban Cruz nos llama a preguntarnos acerca de la igualdad en la diversidad? O sea, pensar no solo en el hecho de cómo el fenómeno surge, se comporta y va generando una serie de fenómenos, sino el hecho de qué implicaciones políticas tiene. Digamos de que esto tiene una forma de pensarse en el plano de lo político, en el cual involucra primero aceptar que somos diversos desde el nivel que ustedes lo quieran ver, el aceptarlo y el cómo ir construyendo pluralidad. Y el cómo ir construyendo pluralidad y crear el sentido crítico de la igualdad. Y ustedes saben de que esto evidentemente tiene implicaciones ideológicas, porque puede ser que lo que yo esté diciendo en este marco dicen, bueno, hay posiciones que dicen de que precisamente la desigualdad es el común denominador del desarrollo social. Bueno, eso se lo dejamos para otra discusión en otro momento. Y cómo la visión de que aceptar de que somos diversos y que esa diversidad en la pluralidad nos tiene que llevar a nuevas formas de cómo vernos, cómo entendernos afecta a las relaciones sociales. Ahorita está de moda los estudios que ustedes pueden encontrar a partir de las redes sociales de cómo la pandemia nos afectó esto. Pero la pandemia vino y ya está saliendo. Y los impactos los tendremos que analizar. Pero eso no quita el hecho de que la diversidad en la igualdad sea un piso sobre el cual seguir reflexionando acerca de las ciencias sociales, lo social y lo cualitativo. Es decir, el hecho de cómo ir cambiando, cómo ir transformando y el aceptarnos en ese proceso de construcción que los actores sociales van haciendo. Es decir, el reivindicar quiénes son para ser aceptados en el marco de los contextos políticos y económicos que nos afectan. Y evidentemente la parte pragmática, ¿no? En nuestras líneas de trabajo, cómo eso
nos afecta si es que consideramos que la pregunta, una de las preguntas nos tendría que llevar no solo al hecho de cómo nos pensamos lo social en el contexto del humano, y yo sé que más de alguno está también con la cuestión, bueno, es que lo humano sí es entendible, pero acuérdense que también ya estamos en la reflexión del posthumanismo, ¿verdad? Bueno, y eso será un motivo de reflexión. Que estamos en el contexto del posthumanismo con unos rezagos sociales terribles. El tema de la diversidad en la igualdad, pero también el tema de la alteridad, ¿verdad? Es decir, cómo nos llevamos a eso de cómo la alteridad interviene en la diferenciación social y la experiencia de lo extraño desde la perspectiva no solo de entenderlo, sino en la búsqueda de cómo relacionarnos en contextos de igualdad. Entonces, Esteban Klotz, acerca de este tema de la alteridad, dice que el fenómeno del humano, de un modo especial, nacido del contacto cultural y permanente, es referida a él y remitiendo a él. Y el tema de la alteridad para nosotros en América Latina es importante, para algunos más que otros. Por ejemplo, nosotros acá en Guatemala tenemos un porcentaje de variación de que los métodos cuantitativos en su precisión no nos da realmente exactamente el tema, entre 40 y 50% de población indígena. Sin embargo, a nivel de política pública, el 40 y 50% de la población pasa a un segundo plano frente a los problemas que realmente son sensibles para nuestras sociedades, no solo la guatemalteca, sino el sureste de México, donde nos debatimos en violencia, narcotráfico, trata de personas, migración, digamos, problemáticas estructurales amplias, en la cual población con diferentes identidades étnicas o diferentes identidades colectivas busca nuevos puntos de referencia, nuevos territorios para poder agenciar su modo de vida a partir de la situación que viven en sus países. ¿Sí? Entonces, digamos, más allá de esta discusión de la alteridad del humano, viene el hecho de la pregunta macro, ¿no? La pregunta disciplinaria que nos lleva a ver lo social como una cuestión muy compleja, pero también el proyecto político latinoamericano donde esto encaja, porque acuérdense, y repitiendo lo que yo mencionaba al principio, estos son posicionamientos que desde nuestras universidades y centros de investigación se hacen con las limitaciones que tengamos, es hacia dónde le estamos apuntando, hacia una moda o le estamos apuntando hacia realmente el tener herramientas que favorezcan la transformación social. Entonces, es por eso de que el tema de la investigación cualitativa revierte mucha importancia. ¿Por qué? Porque ahora en esta fase de la discusión que estamos teniendo, paso ya al tema de la investigación cualitativa. Y es la cuestión de que por este tipo de planteamientos, es de que también hay que poner en relieve, hay que poner en el escenario, hay que poner como en la mesa de discusión el tema de la reflexividad. Y el tema de la reflexividad en sociología y en antropología tienen connotaciones diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, para Giddens, que es uno de los autores que reflexionan sobre estos temas de la agencia, la estructura, el actor social, la reflexividad. Desde la sociología nos dice de que este tema involucra un conocimiento previo sobre la efectividad o no de ciertas acciones, pero las acciones de quién, del actor social, por supuesto. Un conocimiento tácito y práctico, pero que regula el guiar del comportamiento de la gente social.
eso nos deriva a esas reflexiones que anteriormente había hecho Alfred Schutz. Es el ordenamiento y reordenamiento que afectan las acciones de los individuos y los grupos. Entonces, todo esto viene al tema de que nosotros tenemos una reflexión disciplinaria acerca de la realidad social, las preguntas emergentes que nos hacemos en cada momento histórico acerca del horizonte que guía nuestras acciones. Y esta reflexividad nos lleva ya a aterrizar un poquito en el campo, ¿verdad? Entonces, el problema de la realidad social con respecto a cómo entender lo que el actor social o el agente social. Y en la antropología, bueno, digamos, hay una antropóloga que ustedes conocen bastante bien, Argentina, los aportes de ella en investigación son amplios, Rosana Guberra, entonces ella lo deriva a la etnografía, donde más allá del tema de descripción de hechos, es el poner en relieve el punto de vista del actor social, haciendo una reflexión crítica, o sea, una reflexión muy propia nuestra del endocentrismo y los juicios de valor que hay en la investigación. ¿Ya? Alguien podría preguntar, mire, ¿no tiene algún ejemplo donde este tipo de situaciones se concreten, donde, por ejemplo, la reflexividad, la intencionalidad de este tipo de discusión tenga que ver con un caso práctico? Entonces, pensando en eso, antes de hablar con ustedes, hay casos actuales, pero hay una etnografía que año con año siempre le sacan alguna reseña por el impacto que tuvo. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan de los hijos de Sánchez. Si alguien no ha tenido acceso a esa etnografía, es una etnografía clásica, ambientada en los años 40, 50, más o menos. Y de ahí salió una película. Entonces, la discusión de Oscar Luis, que fue el antropólogo que hizo ¿cómo se llama? La etnografía. Viene orientada sobre la cuestión de la cultura de la pobreza. Se me fue la señal otra vez. Ahí está. Se me escuchan, ¿verdad? ¿Aló? Sí se le escucha, o sea, está un poquito mal la señal, pero sí se le escucha algo. Sí, me parece que la señal se fue, pero si me escuchan, qué bueno. Y disculpen por la señal ustedes, que esto es un desastre en términos de cómo estamos funcionando en el país. Los hijos de Sánchez de Oscar Luis. Entonces, el tema de Oscar Luis en ese tiempo era que a partir de la metodología, de los estudios, de las familias, él pudiera fundamentar su reflexión acerca de la cultura de la pobreza. La cultura de la pobreza tenía que ver que, digamos, podemos encontrar elementos culturales a partir del estudio de situaciones de precariedad. Evidentemente, en esa época, quienes participaban de una visión marxista se le echaron encima, en el entendido que la pobreza no podría explicarse simplemente por rasgos culturales. Y él utilizó varias escenografías. Está Pedro Martínez, que estudia a trabajadores de la revolución, a trabajadores campesinos ambientados con la Revolución Mexicana. Entonces, la etnografía la hizo trabajando con algunas vecindades y él utilizó el criterio de ubicar familias que podrían reflejar la situación de pobreza en México. Y trabajó con la familia Sánchez, hizo 3 libros de la familia Sánchez.
Pero la que nos interesa ahorita es la primerita, ¿no? La de los hijos de Sánchez. Y la etnografía en esa época no cayó muy bien en el contexto del gobierno mexicano. Nosotros aquí en Guatemala ahorita tenemos el problema que el informe de desarrollo humano no se publica porque lo que ahí dice no le gustó al gobierno. Bueno, ahí decía sobre los hijos de Sánchez no le gustó al gobierno de México. Y no le gustó porque sobre la base de, y es exactamente el mismo discurso acá, de los esfuerzos en el proceso de desarrollo, los hijos de Sánchez representaban algo que no podían reflejar la situación de familias pobres en México. Entonces, ¿cuál fue la discusión que hubo en esa época? Primero, la intencionalidad, es decir, la reflexividad que se le cuestionaba a Oscar Luis del por qué hacer una etnografía sobre este tema donde la hizo. Y dos, que va a ser la tercera parte con la cual yo vaya terminando, el hecho de que ese tipo de información, aun cuando la metodología de las familias fuera muy válida, con ese tipo de metodología, a final de cuentas, ese estudio, ¿qué tan representativo podría haber sido de las familias mexicanas ubicadas en situación de pobreza? Oscar Luis ya no se pudo asomar por México en varios años. Entonces, aquí vienen varias cosas que yo quisiera amarrar con la discusión que tenemos. O sea, el horizonte de trabajo, el momento histórico en el cual estamos viviendo, la intencionalidad de lo que estamos haciendo, esa interacción con el actor social que está viviendo una situación en determinado momento y ver esa capacidad de proceso de cambio que lo va llevando sobre otras rutas y cómo esa discusión entre lo teórico, lo metodológico y lo que nosotros logramos en utilizando los métodos cualitativos, escribir en un texto donde nosotros, que así son, trate a las esferas del poder y el poder, ¿esto es representativo o no? Entonces eso nos lleva a esa parte de la reflexividad que tenemos en el tema de la investigación cualitativa. Aquí ustedes van a encontrar disculpen, colegas, por dónde nos quedamos, porque vi que fue la señal. Luego. Profesor, no, esto fue como un minuto nada más, no hemos perdido el hilo de lo que está explicando. Bueno. Ajá. Pero ustedes saben que es usual este tipo de cuestiones. Bueno, el tema de las interacciones. Y aquí hay varios autores latinoamericanos que han destacado en eso. En una línea de trabajo que los autores que la han estado proponiendo se ascriben a una posición post-estructuralista. Arturo Escobar, antropólogo colombiano que trabaja en los Estados Unidos. Viveiros de Castro, que hay un trabajo muy bueno de él acerca de cómo hay visiones diferenciadas de una misma realidad trabajando en las selvas amazónicas. Él es brasileño y cómo eso trasciende a lo político. Pero en estas transiciones e interacciones ontológicas viene la cuestión de la discusión que venimos, digamos, asumiendo. Es decir, cómo entender un mundo donde quepan muchos votos, un pluriverso con lo siguiente.
primero los estudios pluriversales, ¿no? Donde tenemos ontologías políticas que busca construir nuevos espacios en universidades latinoamericanas para analizar las tendencias de la teoría social y abrir paso a las ontologías. Es decir, el conocimiento del actor social con la posibilidad de interpretación y transformación del mundo. Entonces, esas son, digamos, discusiones que vienen muy de la mano sobre esos temas. Y los estudios de transición, que es lo que trabaja Arturo Escobar también, que está muy vinculada a las narrativas y movimientos de transición, tanto en el norte global como en el sur global. En este caso, lo que nos dice Arturo Escobar es que, por lo menos en el norte, hay unas narrativas de transición, de, por ejemplo, relocalización, diálogos interreligiosos, el concepto de antropoceno. Estamos hablando de los metadiscursos que desde el norte nos vienen, ¿no? Y el sur global, por ejemplo, las narrativas que se vienen posicionando en coyunturas específicas. Por ejemplo, el buen vivir, los derechos de la naturaleza y el post-extractivismo, que tuvo digamos, tuvo una intensidad hasta hace unos 8 o 10 años muy importante, principalmente con los gobiernos sudamericanos, donde inclusive se logró legislar a favor de estos temas, por ejemplo, legislar a favor del derecho de la naturaleza, como pasó en Ecuador, o estos temas del post-extractivismo, ¿no? Que, digamos, a estas alturas del desarrollo mundial, nosotros seguimos siendo exportadores de materias primas, de commodities. No somos sociedades que produzcan para el mundo tecnología pesada. Entonces, nuestro rezago en el desarrollo es evidente. Entonces, en esta discusión ontológica, las transiciones se constituyen como un espacio, nos dice él, donde en el mundo quepan muchos mundos. Y eso, al final de cuentas, nos amarra mucho la discusión de Esteban Crotz y mucho de la discusión de Marco Yeke, sin que estén vinculadas directamente a partir de un proyecto académico, sí nos ayuda a pensar la realidad de una manera muy diferente. Entonces viene la cuestión del tema de qué pasa con la investigación social. Entonces, la investigación social, desde la perspectiva de los métodos cualitativos, no solo toma en cuenta este tipo de discusión, sino ya nos lleva al plano de estar en el terreno. ¿Qué significa estar en el terreno? Desde la antropología está el documento de Clifford Geertz que decía estar aquí, estar allí, y aquí hay unos elementos que, digamos, desde la sociología se toman de una manera y desde la antropología de otra. Es que no solo es el hecho de que estemos en el terreno con el actor social, sino que hay un diálogo de saberes con respecto a la intencionalidad reflexiva del investigador en el terreno y los intereses que el actor social pueda tener a la hora de involucrarse en un contexto de investigación social. Viene el tema de la levantada de datos, viene el tema de la organización de datos, viene la cuestión de analizarlos, pero viene la cuestión de escribirlos. Entonces, para nosotros, el tema de la escritura cualitativa digamos, tan importante como lo que hemos visto al principio. Y siempre tomando como referencia los prejuicios que hay hacia la investigación social, así como hablábamos de Oscar Ruiz, que tiene la siguiente bondad. Del estudio de la etnografía que él sacó, se hace una película que es el protagonista principal es el papá de
de la familia Sánchez, ¿no? Es Anthony Quinn. Y aparecen ahí unos personajes que posteriormente fueron relevantes en las novelas mexicanas. La película dura 2 horas. Es un poquito pesada la película. Pero en la discusión que viene en el tema metodológico es primero de que hay una intencionalidad en la metodología, que es la metodología de estudiar familias. 2, el hecho de que no solo estudiar familias, sino el tener entrevistas, el contacto con la familia, el seguirle su recorrido histórico a la familia completa, y fundamentalmente el hecho de poner cierta información que podría ser sensible para algunos actores sociales en ese momento. Algunas cuestiones como incesto, el machismo, cómo se vive en la pobreza, el significado de vivir en la pobreza, la carencia de la política pública, el prejuicio de los agentes públicos con respecto a la atención de personas en situación precaria. Y después lo escriben, ¿ya? Y al escribirlo, no es la escritura para un guión de televisión, sino es la escritura de una etnografía, de un texto, que ese texto está orientado para, él lo escribió para hacer una película, él lo escribió para seguir posicionando una reflexión en el ámbito de los antropólogos de la época en la cual Oscar Luis estaba activo. Entonces, cuando el gobierno mexicano empieza a cuestionarle los resultados, viene la siguiente pregunta. Mire, y sus datos a final de cuentas, uno, ¿cómo lo sacó? 2, su estudio, ¿qué tan representativo es? O sea, ¿qué tanto rigor puede tener su investigación si a final de cuentas usted definió con quién quería trabajar? Utilizando sus mismos métodos, yo puedo escoger otra familia que de repente sea más representativa. Y esa es la eterna discusión con los métodos cualitativos. Es el hecho de hasta qué punto nuestros métodos, con toda esa reflexión abstracta que tenemos, son válidos. ¿Por qué? Porque trabajamos con subjetividades y trabajamos con lo que Hernández Sampieri dice muy bien. Trabajamos con universos simbólicos. Y eso no es fácil trabajarlo. Entonces, ustedes saben, nosotros trabajamos con criterios de validez. Por ejemplo, en algunos textos que ustedes pueden encontrar, hay una serie de elementos con los cuales nosotros podemos decir, miren, mi estudio es importante sobre la base de que no solo utilicé métodos y técnicas de investigación social, sino hay una reflexión en torno a esto. Por ejemplo, la confiabilidad del estudio, o sea, la capacidad que yo tengo de sustentar mi investigación. Y eso tiene que ver porque yo estoy defendiendo y estoy argumentando que utilicé una metodología para poder recopilar la información. Tengo mi muestreo de informantes claves y digamos, mi muestreo de informantes claves, esto cuesta que lo entiendan muchas gentes que no están muy familiarizadas con los métodos cualitativos, no necesariamente están definidos por un criterio cuantitativo de representatividad, sino están referidos sobre la base de una problemática específica que no necesariamente tiene que ser generalizable para una población más amplia. Simplemente, por ejemplo, alguien que hable un idioma que ya está extinguiéndose, que solo sean 5 o 6 personas, entrevisto a las 5 o 6 personas, y puede ser de una comunidad muy localizada, yo digo, se rescata toda la estructura del idioma y no necesariamente la generalizamos para población que más o menos podría estar vinculadas con el uso de ese idioma. 2, la claridad que permita rastrear los pasos seguidos para la investigación. Esto es muy discutible, es decir, bueno, el estudio va a ser importante en tanto yo tenga la capacidad de replicar los mismos resultados. Con los que utilizamos métodos cualitativos no necesariamente es así. Quienes no están acostumbrados a los métodos cualitativos dicen, ¿por qué sobre Tepoztlán hay 7 estudios y los 7 estudios uno no se parece al otro?
Entonces, ¿eso es un problema de representatividad? ¿Es un problema? No, es que eso involucra qué metodología utilizó, la perspectiva teórica, los actores sociales y la problemática, cómo la definió. Sobre lo mismo, sobre los mismos datos, ustedes saben que podemos tener 4 o 5 N interpretaciones diferentes de acuerdo al contexto en el cual nosotros lo abordamos. En los métodos cualitativos no están así, en los métodos cualitativos sí. Entonces es por eso que disciplinas como la antropología o la sociología cualitativa tienen este tipo de reflexiones sobre la base de esta perspectiva. Pero los datos no solo tienen que tener validez interna, el hecho de que yo justifique, señores, señoras, compañeros, compañeras, que hay una metodología, que está triangulada la información. Eso tiene que ver con la validez externa. Es decir, que los resultados puedan ser comparables. Los resultados comparables, digamos, de que son propios de nuestra disciplina, que utilizamos métodos clásicos. Es decir, nuestra disciplina puede ser comparable con las particularistas, ustedes saben de qué no, sobre la base de que cada realidad es única y explicable únicamente en su contexto. De lo que yo estoy hablando pueden darse cuenta de que ese es un vacío. Evidentemente, yo me inclino en las posiciones un poco más clásicas. 2, el hecho de una metodología robusta, eso quiere decir de que nuestra metodología no va a ser un recetario de ingredientes, sino va a ser un planteamiento. Y fundamentalmente el registro de la información, ¿ya? La disciplina acerca del registro de la información. Y lo otro tiene que ver con la fiabilidad y la objetividad, que tiene que ver con la pertinencia de los estudios. Es decir, este estudio en este momento sale, ¿por qué? Aquí hay otra discusión, y es quién define la pertinencia del estudio. Por ejemplo, un estudio acerca del uso de plantas medicinales como alternativas para tratar la pandemia en el área urbana, para algunos puede ser una cuestión irrelevante, pero para otros una cuestión importante sobre la base que nos movemos en contextos de desigualdad social y que evidentemente hay población que al no tener acceso a los servicios públicos, el tener que utilizar medicina natural es una de las opciones que tiene. Entonces el estudio sí es pertinente. Y no todos los estudios tienen por qué casar en el hecho de ser asumidos a nivel de política pública, que está muy de moda, el hecho de que el financiamiento para poder hacer investigación social tiene que ver con la cuestión de que los estudios tienen que ser pertinentes. Sí, pero ¿quién define esa pertinencia? En los contextos y relaciones de poder que hay en las universidades, en el Estado, en los centros de investigación y en lo que el actor social está demandando a partir de sus luchas sociales. El otro es la conciencia de los sesgos, que es una cuestión que a final de cuentas empezamos el estudio así y lo vamos a terminar así. El tema de clarificar los sesgos que tenemos en los procesos de investigación. Y el filtro de los prejuicios en la investigación social, que antes era una clase entera sobre los prejuicios de la investigación social, precisamente porque trabajamos con valores, trabajamos con universos simbólicos, formamos parte de comunidades, algunas veces antagónicas. Vivimos en situaciones de crisis y conflictividad social. Entonces, todo eso, ¿cómo afecta el proceso de investigación? Entonces, es por eso de que para nosotros la reflexión acerca de la forma de la escritura de la investigación cualitativa no es una cuestión marginal, porque somos los investigadores quienes a partir de toda esta reflexión que hemos estado llevando, concretamos en un texto que es un informe científico, es una etnografía o es una consultoría, lo que nosotros hallamos acerca de la formulación de un problema y preguntas de investigación. Y argumentamos el hecho de que nuestro documento es válido
que tiene rigor científico por lo que hemos mencionado. Entonces viene la duda, bueno, ¿y el actor social dónde aparece? ¿Esos textos a dónde van a parar? ¿Cómo alimenta las luchas sociales del actor social o no las alimenta? No necesariamente las tiene que alimentar, por supuesto, otras son para apoyar procesos de generación de conocimiento a nivel de cómo la teoría se va moviendo. En otros casos sí, porque estamos sacando evidencia acerca de cómo determinado tipo de problemática afecta al actor social, como una minera, como una represa, como la falta de acceso, como la carencia de política pública limita el acceso de las vacunas a una comunidad X, porque una comunidad X rechaza las vacunas y no necesariamente porque detrás hayan factores religiosos, sino simplemente es el tipo de comunicación que tiene el trabajador público a la hora de llegar a las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cierro con que las ciencias sociales tienen un aporte muy grande que hacer. El hecho de que sean diversas no involucra de que haya un nivel de dificultad en poderlas plantear como un espacio de discusión muy amplio, un espacio de discusión académico, un espacio de discusión metodológico, un espacio de discusión político, en los cuales hay diferentes actores sociales que intervienen con respecto a su formulación y resultados. Sino, digamos, estamos en un momento en lo cual pueden aportar en esa diversidad de visiones y posiciones a poder tener elementos para poder transformar la realidad que nosotros vivimos, principalmente la ciencia social latinoamericana. Como yo les mencionaba al principio, más allá de la teoría de la dependencia, pues ahí nos quedamos. Y capacidades hay. El asunto es de que no tenemos la fortaleza financiera, no tenemos a veces los suficientes espacios como para poder trascender a como lo veníamos haciendo en los años 70, en los años 80. Yo no sé cómo están las cosas allá en Panamá, pero por ejemplo, aquí por estos lados, las carreras de filosofía se están extinguiendo. Hay 2 o 3 estudiantes por ahí. Antes las carreras de filosofía tenían 28 o 30 estudiantes, ahora 2 o 3. Las carreras de economía, por lo menos en la universidad pública, son 20 estudiantes por semestre, siendo una carrera tan importante con todo lo que ha generado. La carrera de sociología aquí tiene más o menos por semestre, algunos tendrán 9, 8, 7. Los de antropología se mantienen afortunadamente, pero eso no era así antes. ¿Cuál es la situación por la cual nosotros podríamos explicar eso? Eso solo nos lo da el contexto en el cual nosotros nos movemos como cientistas sociales latinoamericanos en condiciones precarias, donde el neoliberalismo se nos impuso ya como cultura, ¿no? Bueno, entonces yo lo dejaría por acá. No sé si hay algún comentario o preguntas o alguna ampliación que ustedes quisieran. Disculpen que a veces hablo rápido, pero la situación aquí es que me aparece que esto se apaga, se enciende, se apaga, se enciende. Y evidentemente para no dejarlos en el camino en esta oportunidad, disculpen que hablé rápido, ¿no? ¿Preguntas, comentarios? Florencio. ¿Aló? Ah, la no. Buenas tardes, profesor. Sí. Yo llego un poquito tarde, ¿Sí? pero quería, no sé si se tocó el tema, pero esto que ha explicado es investigación pura cualitativa o en algunos momentos se apoya cuantitativo y cualitativo. Depende de cómo esté formulado el problema. Digamos que, por ejemplo, cuando uno está haciendo investigación social,
el tema es que a veces el problema lo obliga a uno a tener que utilizar un método cualitativo y un método cuantitativo. Ahí hay dos rutas. ¿Qué tanto peso tiene lo cuantitativo y cuánto peso le vamos a dar a lo cualitativo? Pero esa respuesta solo nos da el planteamiento del problema. Por ejemplo, cuando utilizamos una base dura cualitativa, lo cuantitativo nos va a dar elementos para soportar el contexto. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando el método es fuerte por la naturaleza del problema cuantitativo, lo cualitativo sirve para ilustrar el comportamiento de la discusión que se trae en el procesamiento de la información. Por ejemplo, hay una serie de datos estadísticos que nosotros encontramos y la ilustración viene con recuadros donde hay viñetas etnográficas o, digamos, porciones de entrevistas realizadas que ayudan a fundamentar lo que en el método, lo que en los datos se está diciendo. Por eso les decía, a veces uno tiene la duda, ¿cuál es el mejor método? Eso solo lo da el problema. ¿Cómo está formulado? Muchas gracias. Bueno. Buenas, hola. Hola. Ajá, era para comentar, soy Jairo Orán, Facultad de Enfermería, y es importante la relevancia social que conlleva la investigación cualitativa, y en el aporte en el ámbito de la filosofía, me gustan las palabras y quiero compartirlas de Martin Heidegger, que nos habla de el mundo preexistente que tiene contextos y prácticas significativas. O sea, ya nosotros como profesionales tenemos una identidad social preexistente y eso lo hablamos desde el enfoque fenomenológico. Entonces, depende de dónde se formule, cómo se formule, cuál es la mirada que se quiere ver en el contexto social para poder dar esas respuestas. Gracias, un aporte a su gran disertación. Sí, muchas gracias. Otra línea muy fuerte de trabajo es el estudio de las corrientes fenomenológicas. El perspectivismo latinoamericano pareciera que está relacionado con eso, pero no, es otro tipo de reflexión. Usted, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted siente que el hecho de que nosotros como latinos nos enfoquemos más, ya sea en la investigación cualitativa o bueno, en la investigación cuantitativa, por el hecho de que tiene bases más lógicas a la investigación cualitativa, ¿cree usted que eso ha influido en que sigamos siendo los países que, como usted dice, no realizan tecnología pesada? Ya, mire, el tema, a ver, la ciencia social en Latinoamérica hecha por latinoamericanos, frente a la ciencia social hegemónica, donde, por ejemplo, alguien puede venir de cualquier país de Europa o Estados Unidos y venir a trabajar a nuestros países, ¿no? Y ellos con esa información, a final de cuentas, hacen las elaboraciones teóricas que después nosotros usamos. Ahora, nosotros como latinoamericanos, digamos de que necesitamos varias herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de esta misma realidad. Abrimos la ventana y miramos la desigualdad social, miramos el proceso de por dónde va el desarrollo urbanístico, y sería no pensar en términos de realidades dadas, sino en términos de realidades en construcción. Y realidades en construcción significa de que yo necesito saber en qué momento una posición más fundamentada en valores, en universos simbólicos, en subjetividades, me funciona para algún tipo de reflexión y donde un método más, digamos, sustentado en proporciones me funciona mejor y dónde puedo utilizar los dos y el criterio de por qué usarlo.
Y a nosotros nos cuesta ganarnos el espacio en el entendido de que tenemos muchas limitaciones para hacer nuestro trabajo. Entonces yo diría de que la inmersión social, lo que aquí le llamamos en Guatemala tener barrio, nos va dando la pauta de por dónde ir enfocándonos, ¿verdad? Por eso les decía, yo no me caso con ningún método, porque de acuerdo a cómo está formulado el problema, nos va a decir cuál es el mejor método para abordarlo. Y el hecho de que hayan estudios similares sobre el tema nos da la riqueza de poder elementos de comparación, de discusión y también de distanciamiento acerca de un mismo problema. Esas son las ventajas de las ciencias sociales. ¿Hay alguna gente que no le gusta eso? Porque prefiere que 1 más 1 siempre sumen 2. Con nosotros, en principio, esa pregunta ni se formula, sino está derivado al hecho de, bueno, ¿y por qué formularlo así? Entonces, ya eso nos deriva a un método que nunca 1 más 1 nos va a sumar 2. Y el tema también es a dónde va enfocado el estudio. ¿Ya? Por ejemplo, estudios etnográficos para hacer política pública, ¿cómo cuesta tener el tema de la aceptación? Por ejemplo, si ustedes van a hablar de seguridad alimentaria y van a hacer un estudio clásico donde van a estar en trabajo de campo unos 3, 4 meses y van a trabajar con 2 o 3 familias y se va a presentar el estudio como para ver cómo familias en condiciones de precariedad hacen su distribución de alimentos de acuerdo a relaciones de poder en la unidad doméstica, pues solo por decir algo, en un ambiente donde estamos acostumbrados de que 1 más 1 tiene que sumar 2, la discusión es bien complicada. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad desde los métodos cualitativos de cómo organizar y redactar nuestra información como para poder tener un espacio de discusión donde no nos digan, mire, y usted trabajó 2 o 3 familias, pero ahí hay como 60 familias, esas 2 o 3 familias son representativas. Usted estuvo 3 meses, ¿por qué mejor no pasó una encuesta? ¿Ya? ¿Y cuál era el objetivo de estarnos diciendo de que, por ejemplo, en las relaciones de poder en la unidad doméstica el hombre come más y las mujeres comen menos? O sea, ¿qué de relevante es eso para el tema de seguridad alimentaria? Bueno, nosotros como gente que trabaja métodos cualitativos sí lo sabemos, pero no necesariamente esta discusión que tenemos el día de hoy está permeada para otro tipo de disciplinas que están acostumbrados a otro tipo de medición de sus problemas sociales, de los problemas sociales que ellos van definiendo como problemas sensibles para ser investigados. Yo no sé si se puede ver el chat, pero si no en el chat también puedo responder. Me hacen la pregunta en el chat y yo les puedo contestar. Tal vez un punto que es relevante es que no me lo han hecho, pero lo han de estar pensando, es el uso de los software para el trabajo de información cualitativa. Ustedes pueden encontrar el Atlas T, el En Vivo. Hay otro que se llama el Ethnography, pero el Ethnography se quedó estancado. La utilización de estos softwares. Igual, yo pienso de que nos ahorra mucho tiempo, nos permite también ayudar a argumentar la sistematización que nosotros llevamos de la información. Es necesario en este momento que sí los manejemos. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, el En Vivo 11, creo que van ahorita al programa el En Vivo 11, está conectado también a esa reflexión de Leo Strauss acerca de la teoría fundamentada en datos. Y eso es, digamos, parte de una reflexión también de los métodos cualitativos.
Es decir, va más allá a la estructuración de la información y a la codificación, sino el hecho de la saturación de categorías empíricas y cómo esa saturación de las categorías empíricas nos da la pauta como para ir rescatando categorías que en antropología se llaman categorías nativas, pero que esas categorías nativas nos ayudan a hacer una reflexión acerca de los datos empíricos. Ustedes saben de qué es ese tipo de reflexión en los Estados Unidos. Ahorita es una reflexión bastante amplia acerca de la teoría fundamentada en datos. Y está vinculada al en vivo. Ahora, con el Atlas TIA es un poquito más trabajoso, pero digamos que son las dos herramientas que nosotros en este momento podamos contar como para procesar, categorizar y hacer primeros análisis acerca de la información que nosotros tenemos. Claro que hay otro tipo de discusiones que se involucran. En los métodos cualitativos casi todo es una discusión profunda ustedes. Por ejemplo, el en vivo utiliza las entrevistas una vez no tengan faltas de ortografía y el uso del diccionario en las palabras, ¿no? Entonces, cuando hacemos datos cualitativos, siempre existe aquella cuestión de pensar, ¿cómo hago yo para que el actor social hable en el texto? Entonces, evidentemente que hay una parte colonialista, pues, donde el actor habla en el texto, donde yo como investigador decido en la edición del documento en qué momento yo puedo poner fragmentos de la entrevista. Ya eso no nos vamos nosotros a ir por otro lado. Pero ¿cómo lo pongo? ¿Cómo lo dijo? ¿O como lo edité yo en el en vivo? Pero esas son discusiones técnicas que ustedes cuando lo han trabajado o lo vayan a trabajar se van a encontrar con ese dilema. Pues si no hay más preguntas. Pues si no hay más preguntas, pues esa fue mi visión de los métodos cualitativos. Yo trabajo más que todo gestión comunitaria de recursos naturales, agua y bosque. Entonces, en otra ocasión yo esperaría sobre este tema un poco más aplicado, pues les daré una reflexión para ver cómo se aplica, pero dentro del programa este fue el tema que con mucho gusto les estoy apoyando para poder hacer de esto un espacio más amplio de reflexión. Lorenzo. Si no hay más preguntas, colegas, yo aquí la dejo, agradeciéndoles su atención. No sé qué es lo que sigue. Bueno, sí, doctor Virgilio, a nombre de los participantes le agradecemos muchísimo su intervención muy valiosa, orientación en la tarde de hoy para fortalecer los esquemas de pensamiento que tenemos con respecto a la investigación cualitativa. Muchas gracias de parte nuestra. A ustedes muchas gracias por la invitación y en cualquier ocasión donde ustedes requieran que los podamos apoyar con lo que aquí trabajamos o algunas cosas que